Ingresé ayer en el canal de Fe Hebrea en Contexto, donde presuntamente se iba a tratar la autoría de la Torá, aparentemente desde un punto de vista científico. Cuando me incorporé en el directo, ya lleva un tiempo en emisión, como unos 10 minutos de haber visto el directo desde el principio, me hubiese ahorrado ver el resto por acientífico. El invitado fue el doctor Raúl Cruz Mireles, no sé exactamente en qué disciplina científica está doctorado, pero al parecer tiene que ver con las ciencias duras, biomedicina, física, biología molecular o biofísica molecular, al menos así es como se presentó. En realidad nos hizo esta introducción con su presentación académica, que tuve que ver en diferido, para darnos a entender que él como científico está capacitado para plantear problemas que necesitan una solución, frente a otros que plantean problemas inexistentes, y con ello se refiere a los académicos que se han planteado quién escribió realmente la Torá. Su línea argumentativa fue: como no se podrá saber nunca quién escribió la Torá, plantearse esa pregunta es plantearse un pseudo problema. Es decir, los demás académicos, los demás científicos deben de hacer pseudociencia porque plantean pseudo problemas. En realidad, los académicos, más que plantear la autoría de la Torá de un individuo en concreto, lo que hace es demostrar por qué la tradición de la autoría mosaica no puede sostenerse. Y los argumentos van mucho más allá de la afirmación básica de que es una composición de distintas fuentes. Lo más descabellado de esta exposición fue que pretendió hacer un paralelismo entre la estructura gramatical de 3 letras consonantes de las palabras hebreas, es decir, su raíz, y la estructura de 3 letras del ADN para guardar información. Lo dicho, esta parte me la perdí en el directo. Curiosamente, el profesor me señaló a mí prácticamente como un ignorante al afirmar yo que en el Talmud se dice una cosa y todo lo contrario, cosa que negó el profesor diciendo que no conozco el Talmud o quizás en una mala traducción y que hay que leer los textos en arameo y hebreo para poder opinar. Sobre esta cuestión nos pronunciaremos más adelante. El caso es que si el profesor realmente sabe de gramática hebrea, tendrá constancia de que, aunque la mayoría de las palabras se basan en una raíz de 3 consonantes, las hay también con una raíz de 4, incluso de 5 consonantes. Y para que quede claro que esta no es una opinión del ignorante Dragongar 666, vamos a citar un artículo académico de los que saben y los presentamos en pantalla. Pido disculpas por mi pronunciación del inglés. The verbal root is usually triliteral, occasionally quadriliteral, or rarely quinqueliteral. Richard C. Stribel, Ancient Hebrew, página 114 en William Wright, International Encyclopedia of Linguistics, volumen 2, Oxford University Press, 1992. Yo, sin ser un experto en gramática hebrea bíblica, tengo nociones básicas. No sé si el profesor sabe de estos conceptos básicos y se los calla por conveniencia o no los conoce. Sería interesante ver cómo el profesor encajaría la secuencia de 4 letras, incluso de 5 letras en el ADN, para que su conjetura teológica científica de la relación entre el texto hebreo y el ADN se mantenga en pie. Incluso si nos imaginásemos que toda palabra hebrea se basa en una raíz de 3 consonantes, establecer una relación con la información del ADN es acientífico. Eso sí que es pseudociencia. Y a partir de aquí, y señalándose el profesor como creyente, él mismo se señaló como creyente, se entiende perfectamente su sesgo acientífico de querer ver a Moisés como autor de la Torá, sí o sí, y que le dé validez al tratado teológico rabínico que es el Talmud. Por lo tanto, no estuvimos presentes ante una exposición científica, sino frente a una declaración dogmática religiosa disfrazada de estudio científico. Un argumento del profesor era que la academia utiliza como argumento contra la autoría de Moisés el hecho de que al final del Deuteronomio se narra la propia muerte de Moisés. Según el profesor, este asunto ya lo resolvieron los sabios de Israel en el Talmud
Y ahí se afirma que esa parte del Deuteronomio la escribió Josué. Y lo que diga el Talmud es un hecho histórico, porque yo lo valgo. Así que, volviendo al Talmud y sus contradicciones. Tenemos en el Talmud la autoría asignada a Moisés, de estos últimos 8 versículos, donde se narra la propia muerte de Moisés. Pero también tenemos la revelación divina a estos sabios del Talmud, donde la autoría de esos versículos se le asigna a Josué. Vamos a citar el Talmud, accesible online en su lengua nativa, junto a su traducción. Menajot 30a. Como se enseña en una baraita, el versículo dice: y Moisés, el siervo del Señor, murió allí. ¿Es posible que después de la muerte de Moisés, él mismo escribiera y Moisés murió allí? Más bien, Moisés escribió toda la Torá hasta este punto, y Yoshua bin Nun escribió desde este punto en adelante. Esta es la declaración del rabino Yehuda, y algunos dicen que el rabino Nehemía expresó esta opinión. Baba Batra 15a. Rabí Shimon le dijo: ¿es posible que al rollo de la Torá le faltara una sola letra? Pero escrito está: toma este rollo de la Torá. Lo que indica que la Torá estaba completa tal como está y que no se le agregaría nada más. Más bien, hasta este punto, el santo, bendito sea, dictó y Moisés repitió después de él y escribió el texto. De aquí en adelante, con respecto a la muerte de Moisés, el santo, bendito sea, dictó y Moisés escribió con lágrimas. El hecho de que la Torá fue escrita por dictado se puede ver más adelante, como se afirma respecto a la escritura de los profetas. Y Baruch les dijo: él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el rollo. La falacia de que no sea arameo o hebreo no tiene sentido alguno, es una simple pataleta, son golpes de ahogado. Los textos dicen lo que dicen, se contradicen y por ello se busca una solución, como que Moisés escribió esa parte con lágrimas, pero luego Josué sustituyó las lágrimas con tinta, como hemos explicado en este blog judío. No sé si esa explicación a las contradicciones en este asunto aparece en el Talmud, pero no me extrañaría que así fuese. Probablemente el autor de esta entrada tenga en mente alguna revelación talmúdica. Es más, si el profesor realmente se dedica a las ciencias bíblicas, supongo que habrá leído los textos sumerios, acadios, asirios, hebraitas y demás, incluso textos egipcios. Y si no lo ha hecho, no sabe de ciencias bíblicas. Y si lo ha hecho, dudo mucho que sepa leer todas esas lenguas. No le queda otra que recurrir a las traducciones eruditas. Y para concluir, esto no es un ataque al canal de Fe Hebrea en Contexto. De hecho, recomiendo que veáis ese canal. Más bien es una invitación a ser críticos a la hora de ver este tipo de publicaciones. Y entre esas publicaciones incluyo las mías propias. No me vale lo de lo vi en el canal de DragonArt 666. Leed y estudiad las fuentes para que podáis tener un criterio bien fundamentado.